Buenos días, grado noveno. Hoy nos encontramos en nuestra clase del miércoles 13 de mayo. Para hoy entonces empezamos a revisar diferentes conceptos de genética y herencia. Aquí vemos entonces la descripción gráfica del concepto de herencia, donde vemos que la información genética de nuestros padres, al unirse, van a dar como resultado nuestra información genética. Esa información genética se va a encontrar en el ADN y ese ADN además se encuentra en todas las células de nuestro cuerpo, o sea que todas las células de nuestro cuerpo tienen esa información genética que depende cómo se traduzca esa información genética, pues nuestras características podrían ser diferentes. Entonces aquí lo vemos: cabellos de diferente color, ojos, formas, tamaños, ¿sí? Entonces todo esto está en nuestra genética y esta genética se encuentra en nuestros genes, que a su vez se encuentran en todas las células de nuestro cuerpo. Bueno, entonces esto nos lleva a hablar de las leyes de Mendel. Recordemos que Mendel, ya con la actividad de consulta que ustedes hicieron de ideas previas, deben saber que Mendel es llamado el padre de la genética, ya que gracias a él y a sus estudios con guisantes o con alberjas, pues pudo determinar estas leyes que de alguna forma dieron la base científica para que se realizaran estudios en todas las áreas pues, de la biología, pero específicamente se creara la genética. Entonces Mendel crea eh, tres leyes que vamos a revisar hoy. Entonces vamos a hablar de la primera ley, que es cuando se cruzan dos variedades de individuos de raza pura para un determinado carácter. Todos los híbridos de la primera generación van a ser iguales. La segunda ley, que es cuando se cruzan variedades de la primera generación entre sí, se obtienen semillas amarillas y verdes en proporciones 3:1, o sea 75% amarillas y 25% verdes. Aquí estaría la segunda ley. Y la tercera ley, cuando se cruzan plantas o cualquier organismo que difieren en dos características, o sea que la tercera ley es una ley dihíbrida porque ya hablamos de dos características. En cambio, cuando hablamos de la primera y de la segunda ley, solo estamos hablando de una característica, luego lo vemos con más cuidado. Entonces, para hablar de las leyes de Mendel vamos a involucrar una serie de conceptos que es importante aclarar. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, de organismos dominantes y de organismos recesivos. Los organismos dominantes, por ejemplo, aquí en este diagrama los determinamos por las letras mayúsculas. Entonces, este AA que hay acá es un organismo dominante y me está diciendo que el color amarillo es dominante. En cambio, los organismos recesivos van a estar determinados por letras minúsculas, como esta A minúscula, y en este caso será de color verde. Entonces eso me indica que los dominantes son amarillos y los recesivos son verdes. El dominante siempre prevalece sobre el recesivo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo cruzo un organismo dominante con un recesivo, el dominante siempre va a prevalecer. Por eso, de esta unión de estos dos organismos salió un organismo híbrido o también llamado heterocigoto, ¿sí? Y ese organismo heterocigoto conserva el color, en este caso el color del organismo dominante, o sea, amarillo. Entonces miren que acá estamos revisando una serie de conceptos que nos van a ayudar a entender esto. Entonces, dominante, recesivo, ¿sí? Homocigoto. Entonces, por ejemplo, este organismo recesivo es homocigoto recesivo, ¿sí? Este es homocigoto dominante, ¿sí? Porque tiene las dos letras mayúsculas. Pero en cambio
es heterocigoto, ¿sí? Heterocigoto, ¿por qué? Porque tiene una mayúscula y una minúscula. Y los heterocigotos o híbridos no pueden ser ni recesivos ni dominantes, porque como tienen de las dos, entonces no vamos a decir que heterocigotos recesivos dominantes, sino simplemente heterocigotos. Bueno, en esa serie de conceptos, entonces vamos a entender que el ADN va a estar en las células, en cada célula de nuestro organismo. Y este ADN va a conformar lo que son los genes, que son como grandes paquetes de información. Y esos genes van a tener la información, por ejemplo, los genes para el color de ojos. Entonces, por ejemplo, en la mayoría de nosotros tenemos un gen que nos codificó para un color de ojo marrón o café, ¿sí? Ya los que tienen ojos claros, pues ese gen les codificó para un color de ojo de ese color, ¿sí? O el color de pelo. Entonces también el gen para el color de pelo. Entonces toda esa información genética se encuentra ahí en la célula y se encuentra en el ADN que está en el núcleo y se traduce en genes, en alelos, y eso va a traducir la forma del fenotipo que ya habíamos hablado en la clase anterior. Entonces, ¿qué otros conceptos necesitamos para entender las leyes de Mendel? Entonces, ya habíamos hablado de homocigoto y heterocigoto, dominante o recesivo. Normalmente en estas figuras vamos a encontrar la letra P, que indica parentales, o sea, los padres, ¿sí? El genotipo, que lo voy a expresar en letras, es la expresión del gen, es lo que está interno, yo lo expreso en letra. En este caso el genotipo es dominante, amarillo, ¿sí? O el genotipo recesivo, verde, si estoy hablando de los guisantes de Mendel. Y la unión de la primera generación la vamos a llamar filial o F1, que es la descendencia, o sea, los hijos, ¿sí? Entonces, cuando yo hago el cruce, la primera generación va a ser la F1 y ahí es donde yo aplico la primera ley de Mendel. ¿Listo? Recuerden que el fenotipo habla de lo que vemos. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que la alberja es lisa, ¿cierto? Porque estoy viendo una estructura lisa, entonces es el fenotipo. Bueno, seguimos. Con esto podríamos decir que la primera ley de Mendel habla de que si yo uno dos organismos dominantes, perdón, dos organismos puros, uno dominante y uno recesivo, la F1, o sea, la primera generación, va a ser 100% heterocigota. Entonces mire que aquí me lo muestra el cuadro, ¿sí? Entonces, estos dos representan un organismo recesivo, estas dos A mayúsculas representan un organismo dominante, esos dos organismos se unieron y su descendencia son estos cuatro que hay acá. Estos cuatro organismos son heterocigotos, o sea que es la unión de los dos. ¿Y de qué color sería? Amarillo, porque recuerden que el dominante predomina sobre el recesivo, o sea que no hay ninguna opción de que los hijos de esa primera generación sean de color verde, todos van a ser de color amarillo, ¿sí? Entonces, la primera ley de Mendel me habla de eso. Por eso era que aquí nos decía muy claro, cuando se cruzan dos variedades de individuos de raza pura, uno dominante y uno recesivo, para un determinado carácter, todos los híbridos de la primera generación van a ser iguales. En este caso, entonces, todos van a ser de color amarillo. ¿Listo? La primera ley de Mendel es muy fácil de entender. Aquí otros gráficos que me permitan ayudar a entenderla. Tengo un conejo blanco dominante, tengo un conejo café recesivo. Esos conejos se unen y tienen cuatro conejos. Los cuatro conejos que tuvieron van a ser heterocigotos de color blanco. ¿Por qué? Porque el color blanco es dominante frente al color café, ¿sí? Que en este caso sería heterocigotos. Entonces, en este caso estamos aplicando
la primera ley de Mendel. Aquí está la misma que ya veíamos allá. Es muy fácil, simplemente A se une con A, la A mayúscula siempre de primero, entonces aquí tenemos la A con esta A y es como una especie de juego. Entonces la primera ley de Mendel, muy fácil de entender. Bueno, nos vamos con la segunda ley de Mendel. En la segunda ley de Mendel entonces ya no vamos a partir de dos organismos puros, sino que vamos a partir de esa F1 que obtuvimos de la primera generación, de la primera ley de Mendel. Entonces vamos a partir de dos organismos heterocigotos, ¿sí? Aquí seguimos con ese albergo. Entonces tenemos un organismo heterocigoto amarillo y otro organismo heterocigoto amarillo. Son amarillos porque conservaron los colores del dominante del cruce anterior, ¿cierto? Pero ellos en su interior deben de tener información de color verde. ¿Por qué? Porque recordemos que la A minúscula es producto del color, de las características recesivas, por eso genéticamente debe tener el color. Eso, para que lo entendamos, por ejemplo, cuando nuestros abuelos tienen los ojos claros, es muy probable que los nietos puedan tener el mismo color de ojos, aunque los papás no lo tengan ojos oscuros. ¿Por qué? Porque en la información genética queda esa información genética de una generación anterior. Entonces, la segunda ley de Mendel, que dice ley de la separación y disminución de los alelos, Mendel tomó dos plantas procedentes de las semillas de la primera generación, o sea, la F1 del experimento anterior, amarillas, y las polinizó entre sí. Del cruce obtuvo semillas amarillas, verdes y verdes en la proporción 3:1. Vamos a entender esas proporciones. Entonces aquí está el cruce que hizo Mendel, aquí están los dos organismos heterocigotos y obtuvo 3 organismos de color amarillo, un organismo de color verde. Entonces eso puede ser la proporción 3:1. 3 amarillos, 1 verde. ¿Sí? O también yo podría decir que es una proporción, eh, 1, 2, 1. 1 dominante, 2 heterocigotos y 1 recesivo. ¿Sí? Entonces también es una forma de entenderla, que también la podríamos dar en porcentaje. 75% amarillos, estos 3 representan 75%, y 25% verdes, este solo representaría el 25%. Así pues, aunque el alelo que determina la coloración verde de las semillas parecía haber desaparecido en la primera generación filial, vuelve a manifestarse en esta segunda generación. Entonces ahí es donde aplicamos lo que les decía de los colores de los ojos. Cuando pensamos que ha desaparecido el color de ojos claro, vuelve a aparecer en otra generación. ¿Por qué? Porque la información genética ha quedado allí en los alelos y en los genes, ¿sí? Y luego vuelve a reaparecer. Bueno, y aquí una forma gráfica para que entendamos esa segunda ley de Mendel. Entonces, vuelvo a decir, tenemos dos organismos heterocigotos, ¿sí? Y mayúscula, Y minúscula, Y mayúscula, Y minúscula, y vamos a obtener 4 organismos. 3 de ellos van a ser de color amarillo, como muestra aquí la gráfica, y uno de ellos va a ser de color verde, o sea, recesivo. Entonces es una forma gráfica para que entendamos la segunda ley de Mendel, que hasta ahí creo que es muy fácil las dos que hemos visto. Bueno, ya en la tercera ley de Mendel esta tercera ley habla de la ley de la independencia de los caracteres no antagónicos. Al cruzar los guisantes amarillos lisos obtenidos dieron la siguiente segregación. Entonces ya aquí Mendel nos complica un poco la vida, porque hasta donde habíamos visto primera y segunda ley de Mendel hablaba de una sola característica. Aquí se hablan de dos características. Vamos a hablar de organismos lisos y de organismos rugosos, amarillos y verdes.